Este taller titulado Club de Revistas RCT está diseñado para ser una guía de estudio del tema sobre ensayos clínicos aleatorios. Entonces vamos a encontrar 9 preguntas. La primera pregunta tiene varios componentes. Esto lo vamos a resolver con el artículo que cada persona encontró después de hacer el ejercicio de búsqueda. Ideal tener a la mano el artículo publicado completo, el protocolo y descargar el material complementario si lo tiene. La primera pregunta es la estructura pico. Esta tiene unas variaciones, entonces acá puse la variación más completa que se puede encontrar con sus respectivas definiciones. ¿Qué significa la A? ¿Qué significa esta partecita? La última parte que de pronto no hemos revisado, con un ejemplo de cómo se puede diligenciar. ¿Con qué se diligencia eso? Con el contenido del artículo, y se va diligenciando cada una de estas casillas. La pregunta de investigación tiene esta estructura. Hay que identificarla, pues si está directamente explícita en el artículo, o si no, tratar de armar la pregunta siguiendo ese formato. Cuanto a la hipótesis, tenemos que los ensayos clínicos pueden tener 3 propósitos: superioridad, inferioridad y equivalencia. El artículo que seleccionemos para este taller debe ser de superioridad. Aquí hay un formato para identificar cómo se detalla o cómo se escribe la hipótesis nula y la hipótesis alterna. Algunos artículos en su material suplementario suministran esta información, otros no, pero la idea es tratar en lo posible de identificarlo y de escribirla. La hipótesis nula siempre va a ser que no hay diferencias entre un tratamiento y el otro que estamos comparando, y la hipótesis alterna es que siempre sí vamos a encontrar diferencias. La parte C de la pregunta 1 tiene que ver con una herramienta que se llama TDIR. TDIR permite describir de una forma completa la intervención en términos de dosis, vía de administración, intervalo. La idea es hacer el ejercicio si en el artículo se describe correctamente la intervención y el control para el artículo como tal. El desenlace, pues hay que identificar los tipos de desenlaces. A veces hay desenlaces primarios, otras veces tenemos desenlaces secundarios. Entonces de cada uno de los desenlaces que encontremos vamos a seleccionar a qué categoría de estas clasificaciones va a corresponder. Esa información la ampliamos en este artículo. Para el tamaño de muestra, en el Teleeducación encuentra una calculadora en Excel. Estos datos normalmente los suministra el artículo, es decir, hay que buscar ese capítulo del protocolo o del material suplementario donde suministran la información o los datos con los cuales se hizo el cálculo del tamaño de muestra. El cálculo del tamaño de muestra se hace dependiendo de si el desenlace es cualitativo o cuantitativo. Cuantitativo en números, cualitativo puede ser una respuesta de sí o no, murió o no murió, tuvo cáncer, sí o no. Entonces, dependiendo de eso, se van a suministrar estos datos para diligenciarlo en la tabla de Excel. Eso va a arrojar un resultado y lo vamos a comparar con lo que nos entregue el artículo. La parte de aspectos éticos, pues se puede documentar en este artículo. La idea es revisar este artículo y cruzarlo con la información que nos suministran en la revista. Todavía estamos en el punto 1, entonces vamos en la parte de aleatorización. La aleatorización hay que describir cómo se hace, cómo se hizo, si se utilizó computador, bloques, estratificación, la razón. Eso lo pueden revisar en Teleeducación en un video que se llama aleatorización. La aleatorización va acompañada idealmente de un ocultamiento de esa aleatorización, que puede tener estos nombres y se encuentra también en el protocolo o en el material suplementario o en el artículo. La idea es buscar esa información si se encuentra ahí. Después de la aleatorización ya viene la intervención, es decir,
los pacientes ya empiezan a recibir el tratamiento, es decir que el ocultamiento o enmascaramiento de la aleatorización es antes de suministrar el tratamiento. El cegamiento es otra palabra y eso aparece después, cuando ya se ha hecho la aleatorización. El seguimiento de los pacientes, esta información normalmente la entrega la figura 1. Vamos a ir diligenciando cada uno de los datos que encontremos para llenar esta tablita. Si hubo pérdida de seguimiento, pues vamos a hacer el cálculo de cuánto porcentaje perdido de pacientes hubo en un grupo o en el otro. Puede que se analicen todos los datos, eso se llama análisis por intención de tratar, es decir, tenía 100 pacientes, perdí 10, pero analicé de todas formas tanto los pacientes a los que les pude encontrar o hacer el seguimiento y medir el resultado, como los 10 pacientes a los que no les medí el resultado. Eso se llama análisis por intención de tratar. El análisis por protocolo es cuando tengo 100 pacientes, tengo 10 datos perdidos, pero solo analizo a los que sí pude medir, es decir, 90 pacientes. Solo se analizan o se excluyen, mejor dicho, los datos perdidos. Y por eso pues acá está esta explicación. En las diapositivas hay más información sobre ello y en el material de guía de lectura también se puede leer sobre eso. Esta tablita, la tercera pregunta, ya tiene que ver con el cegamiento, es decir, lo que ocurre después, cegamiento, lo que ocurre después de haber hecho, aplicado la intervención. Y se puede cegar todos los que participaron en el estudio. ¿Qué me interesa? Si el artículo dice doble ciego, quiere decir que cegó el paciente y el investigador. Si el artículo dice que solamente cegó a uno, sería al paciente, puede ser o al paciente o al investigador. O sea, hubo un cegamiento simple, por decirlo así, o solo se cegó a uno de ellos. Si dice open label es porque no se cegó ni el paciente ni el investigador, pero hay que tener cuidado porque si dice open label, eso es lo que significa, pero puede que en el artículo diga que se cegó al médico tratante, que se cegó al estadístico, eso no tiene nada que ver. Aquí lo que nos importa es que esté cegado paciente e investigador para que sea doble ciego, así los demás no estén cegados. En la tabla 1 vamos a elegir todas las características basales: edad, sexo, peso, talla, estatura, hipertensión, diabetes, todas las variables que aparezcan en la tabla 1, y vamos a mirar qué tan diferentes son entre un grupo y el otro, entre el grupo de intervención y el grupo control. Y acá vamos a decir cuál es su naturaleza, si es cuantitativa o cualitativa. Revisar el material de lectura. A veces hay cointervenciones, es decir, que los pacientes vienen con un tratamiento de base, eso también hay que escribirlo o especificarlo, si se recibieron cointervenciones o no. Bueno, aquí hay un ejemplo, aquí nos están diciendo o nos están hablando de un desenlace. El desenlace, la respuesta la vamos a hacer con el desenlace primario, hacemos los cálculos en esta calculadora de Excel suministrada en Teleeducación. Y hacemos los cálculos. También lo podemos hacer manual, haciendo la interpretación de la tabla 2×2, podemos hacer todos estos cálculos manuales y verificarlos con la calculadora si nos quedaron bien hechos o no. Para llegar a hacer estos cálculos necesitamos que el desenlace o el resultado sea estadísticamente significativo. Si no es estadísticamente significativo, no debemos realizar estas estimaciones con respecto a la intervención. Y de aquí para abajo ocurre lo mismo. A veces hay desenlaces primarios que son compuestos, es decir, varios desenlaces en uno. Si eso ocurre, vamos a contestar estas preguntas, de lo contrario no es necesario. Esto es fácil, los criterios de inclusión y exclusión los encontramos en el artículo, y los desenlaces que seleccionamos en la pregunta D, vamos a decir si son o no son subrogados.
Los desenlaces, según Gray, se clasifican en subrogados o importantes o críticos. Subrogado es aquel desenlace que el paciente no puede sentir, aquel desenlace que el paciente no puede experimentar en su cuerpo, en su sensación, en su percepción. Por ejemplo, un resultado de glicemia, por ejemplo, una capacidad vital forzada en una espirometría, pero sí podrá percibir si disminuyó la disnea, si disminuyó